Buenas tardes. Pues, ¿qué vamos a ver? Habían preparado algún tema, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Cuando acabo de mandar el examen al director y al doctor Eduardo y a la doctora Karina, porque pues no sé cuándo lo vayan a programar. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Van a ser sobre 3 temas, sobre miastenia gravis. Les puse bastantes preguntas porque, pues para llenar las 20, porque son 3 temas: miastenia gravis, trastornos de la columna, de los apuntes que yo les mandé, porque hay muchas lesiones. Y pues no, tampoco, ¿verdad? Y de afasia les puse unas, pues tenía que poner. Y nada más incluía afasias, porque no quise poner más agnoxia y la memoria, porque pues son patologías que se comprenden más sabiendo las funciones y lesiones que quedan de los diferentes lóbulos, ¿verdad? Entonces, después damos un repaso sobre eso. Entonces, tiene que ir bien. Mi intención es que les vaya bien, se han preparado bien, han ido más allá de los temas, y después vamos a dar un repaso. Ándeles, las crisis miasténicas. También pregunté sobre eso. Y colinérgica por medicamentos. Y miastenias, ¿verdad? Por ciertas patologías, ¿verdad? El embarazo, el estrés, síganle. Vamos a ver. Ándele, Daniel. ¿Ya me escucho? Sí, muy bien, Daniel. Ándele. Bueno, vamos a hablar de lo que es la crisis miasténica y colinérgica. Esta más que nada pues es la progresión de la misma miastenia y tiene una progresión pues rápida, porque incluso pueden llegar a este cuadro entre los 2, 3 días después de haberse diagnosticado la miastenia, pero pues obviamente hay varios factores que también predisponen a que se presente este cuadro. Recordando que es una enfermedad autoinmune que involucra el sistema inmune, y del cual pues lo pueden desencadenar diferentes eventos o causas, como una enfermedad vírica, que son a veces las que desencadenan no solamente este ataque autoinmune, sino también en la miastemia, sino también, si no recuerdan ahí, pues están llevando endocrino, ¿verdad? Lo que es la ah, donde está el aumento de la antidosis, ¿vale? Por anticuerpos, ¿cómo se llama esto? Ay, Dios. La enfermedad de Graves, ¿verdad? Es otro tipo de reacción autoinmune que el sistema inmune, pues después de inactivar algún virus, queda en algunas personas que hay cierta predisposición genética para producirse una lesión autoinmune, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, la crisis miasténica, si no se trata a tiempo, puede llegar a causar
una insuficiencia respiratoria y una cuadriparesia, como mencioné ahorita, en cuestión de horas, Sí, porque es una progresión muy rápida. sí, porque ataca a los músculos respiratorios, el diafragma, que es el principal músculo inspiratorio, bajándose el músculo diafragma y expandiendo y permitiendo que baje y cree una presión como negativa más entre el espacio que queda entre la pleura visceral y la pleura parietal, que recubre todos los espacios intercostales, que recubre el músculo intercostal interno. Entonces baja el diafragma, se expande el tórax y, y los músculos intercostales externos se contraen y abren los espacios intercostales, entonces se llenan los pulmones. Y eso es en una respiración tranquila. Cuando se involucran un esfuerzo respiratorio por diferentes patologías, pues los músculos accesorios, los infraoideos, los supraoideos, el escalenos, todos esos abren más el tórax. Y luego los serratos se contraen y expulsan el aire, o sea, e inclusive los músculos de las alas de la nariz, es un cartílago pero hay haces musculares, abren los orificios de las narinas, o sea, de la nariz, para que entre más aire. Ándale. Cierra. Ven para que veas que no se ve. Ándale, rápido. No, no, ya le paré. Y el novio de Dayami, ahí está. No, está exponiendo. Ven, ven. No te ven. Mira. Sígale, Daniel. Sígale. Ven. Bueno, muchas veces los pacientes tienen antecedente de neumonía y esto es lo que puede predisponer a que se presente una crisis miasténica también. No en todos los casos, pero sí en algunos se puede presentar. También el uso de sedantes o fármacos que bloqueen la transmisión neuromuscular pueden preceder esta crisis siempre y cuando se hayan usado de manera prolongada. Sí, y estos relajantes musculares pueden actuar a nivel central, pues sí, a nivel del relajantes musculares, pues más precipitan estos eventos, estos medicamentos. Tienen que actuar a nivel central, pues tienen que actuar a nivel pues de corteza o núcleos basales o a nivel del tálamo, y entonces complican este cuadro miasténico. Ujú. Dale a la que sigue, bueno, las manifestaciones, como mencioné, pues es más que nada saber cómo se va a presentar la insuficiencia respiratoria y si esta se agrava puede causar una insuficiencia diafragmática. Al momento de la insuficiencia respiratoria va a haber reducción de la capacidad vital. El paciente también presenta inquietud, ansiedad, diaforesis o incluso temblores. Y al momento en el que está la insuficiencia diafragmática van a haber movimientos de la misma pared torácica y del abdomen paradójicos, que quiere decir que el abdomen va a ir, bueno, se va hacia adentro al momento de la inspiración, como muestra la imagen. Sí. Sí, o sea, se pierde se llama eso en sistema muscular el sinergismo, ¿verdad? Se antagonizan las acciones musculares, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? También, Porque la estimulación nerviosa no es uniforme. La placa neuromuscular, pues algunos está más afectada que en otros, ¿verdad? Sigan. bueno, en el tratamiento, como esta es una urgencia, tiene que haber una intubación oportuna y cuidadosa. Al inicio se puede usar una ventilación manual, pero va a llegar un momento en el que realmente ya es necesario una intubación y que haya una ventilación mecánica en cuidados intensivos. Ujú. También se Ya, puede utilizar.
La ventilación manual, Daniel, es un ambú, una mascarilla y la aprieta uno, ¿verdad? Ujú. Que También abarca es, la nariz y la boca, ¿verdad? Sígale, Daniel. sí, al momento también de utilizar la ventilación manual puede haber eh, distensión del abdomen porque pues obviamente los músculos no tienen la fuerza y al momento de realizar, bueno, de introducir el aire, pues se infla como quien dice. Sí, También se puede utilizar la presión positiva de 2 niveles en vías respiratorias. Eso se utiliza más que nada cuando se presenta la insuficiencia respiratoria. Hay que tomar en cuenta que se recomienda quitar los fármacos anticolinérgicos al momento de la intubación porque estos aumentan la secreción de mucosa, entonces esto puede llegar a provocar una broncoaspiración, incluso una complicación al momento de realizar la intubación. sí. Eh, Se quitan estos fármacos y cierto tiempo, e incluso se menciona también que estos fármacos pueden tener una reacción mucho más fuerte, como quien dice, al momento de volver a administrarlos después de la intubación, bueno, después de la extubación. Sí, También se utiliza un recambio plasmático y la administración de inmunoglobulinas. También hay algunos casos en los que se puede administrar corticosteroides, pero hay que tener mucho cuidado con el uso de estos porque pueden llegar a causar una miopatía. Entonces, el uso de los corticosteroides siempre y cuando sea un manejo, pues, cuidadoso, como quien dice, sí, se pueden utilizar junto con las inmunoglobulinas. sí. Y es la plasmaféresis, Daniel. Se filtra el plasma y, y la plasmaféresis saca los anticuerpos y las células, citoféresis también. Siga. Ujú. Pero aquí serían Y los anticuerpos, nada más, Daniel. Sí, sí, y también hay que tomar en cuenta que si hay un paciente con un periodo prolongado de intubación y de debilidad de los mismos músculos, puede llegar a presentarse atelectasias, anemias graves, incluso una insuficiencia cardíaca congestiva o una diarrea por clostridios. Esto más que nada relacionado con el uso de los antibióticos. Y también tomar en cuenta que pueden llegar a haber pacientes en los que no vaya a presentar una mejoría en la respiración ni en la deambulación, que se puede presentar más que nada en pacientes de edad madura y tiene una prevalencia mayor en mujeres y en pacientes que tengan elementos de hiper o hipotiroidismo, como mencionó al inicio el doctor, por ejemplo en el hipertiroidismo o la enfermedad de Graves o en un hipotiroidismo, una tiroiditis de Hashimoto que contienen un mecanismo autoinmunitario. sí, sí, se me olvidó decirlo, qué bueno que lo dice, Daniel. Sí, la enfermedad de Hashimoto pues destruye el tiroides. Y la de Graves lo estimula, todo lo contrario. Y en un examen de laboratorio, en un perfil tiroideo, en la enfermedad de Graves, aparte del de que el diagnóstico es clínico también y de laboratorio, pues la FSH, la hormona estimulante, la TSH, la hormona estimulante del tiroides, pues está baja o no existe. ¿Por qué? Porque se está mandando solo los anticuerpos al tiroides, lo están estimulando. Entonces, no hay hormona estimulante del tiroides, la TSH, no hay. En tanto que en el hipotiroidismo, pues está aumentada. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo puede ser ahí en el tiroides, o puede ser en la hipófisis, o puede ser hipotalámico, lo están viendo en endocrino, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Los análisis van a estar todos diferentes, ¿verdad? Va a estar aumentado la hormona estimulante del tiroides, pero el problema está en la glándula tiroides, en el hipotiroidismo. Sígale, Daniel. Bueno, y por último, recalcar que pues estos pacientes que no van a presentar la mejoría es más que nada porque los músculos realmente no van a recuperar la fuerza. Los únicos que van a recuperar cierta fuerza son los músculos orbiculares y los músculos de la deglución.
pero de ahí en fuera los músculos de la respiración, incluso del abdomen, estos, pues no. No alcanzan a contraerse los del abdomen, los rectos. No sacan el aire. El diafragma, cuando baja, crea una presión negativa y los intercostales externos abren la cavidad torácica y el rebote que tiene por sí el músculo diafragma saca el aire, pero se complementa con los abdominales, el oblicuo mayor, el menor y el transverso, y los rectos, entonces se queda el aire adentro. Los otros serían los intercostales internos, sacan el aire, ¿verdad? Y el serrato que presiona hacia atrás, pero como va hasta la línea axilar, ahí están las inserciones de este músculo. Sígale, Daniel. Y Esta pues miastenia esto grave ya sería. afecta más a las mujeres y a más corta edad. Y en el hombre se aparece después de los 35 o 40 años, pero en las mujeres muy jovencitas. Será porque la mujer maneja más el estrés, ¿verdad? El estrés, psicológico. Entonces, pues será esa la razón, ¿verdad? Y las hormonas estrogénicas también pudieran contribuir, ¿verdad? No, está bien, Daniel. ¿Qué más? Nada más, eso ya sería todo de mi parte. Sí, les puse pues más preguntas, sobre todo los apuntes, que les di, pues la miastenia gravis, porque pues nomás son 3 fichas. Miastenia gravis, en la fascia, este, y trastornos medulares, nomás los que yo les mandé, porque pues hay muchos trastornos medulares y pues no, tendríamos que cumplir nada más con lo que dijo el temario. Y las apraxias, pues no puse nada. ¿Por qué? Porque requiere más neuroanatomía. Pues si las afaxias requieren neuroanatomía, ¿verdad? Y cómo funciona cada lóbulo. Y las lesiones, qué patologías nos dan, entre ellas las afaxias, puede ser auditiva, puede ser visual, ¿qué más? Puede ser incoordinación al hablar, al articular las palabras. Afecta todo lo que es la fascia de Wernicke. Ahí se las puse. Eh, lo acabo de mandar el examen. No sé, ustedes querían presentar pronto, ¿verdad? No sé cómo lo vaya programar la doctora Karina. Este, Ya me habló para preguntarme qué hora, si habíamos quedado el grupo D y C que a la 1 el viernes. este viernes. Está bien. Cierto. Pues yo mañana pensaba ir, pero tengo un grupo atrasado en endocrino y otro que va a terminar ahorita, mañana. Y neuroanatomía tengo pues clases el martes, el jueves, el martes, el miércoles y el jueves. Entonces, si voy, y como los tengo casi a media mañana, ¿verdad? Nomás uno en la tarde. Entonces, pues se pierden clases pero pues quisiera ir, para, para ver si hay alguna duda y hacer el examen de fisio ahorita. Y pues damos un repaso cuando ustedes puedan. A mediodía para que en la tarde lo dediquen a otra cosa. ¿Alguna pregunta? Como hoy, ¿verdad? Pues en la tarde ya lo dejamos
¿verdad? Para que lo aprovechen en otra cosa. Ustedes dicen, ¿sí? Pues como mis compañeros vean, doctor. Sí, Yo no tengo ningún problema por ninguna de las dos opciones. sí. Sí. Nomás les puse esos 3 temas. No encuentro unas hojas sobre aneurismas, sobre eventos cerebrovasculares, el porcentaje, aneurismas y malformaciones arteriovenosas. No sé dónde lo dejé, chihuahua. No se los di a usted, ¿verdad? No se los mandé. No, ¿verdad? No, me parece que no, doctor. Sí, porque tenía eso sobre aneurismas. Están entre las comunicantes posteriores y la cerebral anterior y media. Bueno, vamos a ver aquí qué nos dicen los aneurismas. Es una dilatación de las paredes de la ¿Sí me arteria. escuchó? Sí, muy bien, ándele. Bueno, soy yo la que va a exponer este tema. Diana me llamo. Sí, Briana, ¿verdad? Diana, Ah, Diana, sí, discúlpeme. con D. Sí, Diana, ándele. Bueno, eh, un aneurisma es también conocido como un aneurisma cerebral es también conocido como intracraneal e intracerebral. Ujú, Es un punto débil o fino en un vaso sanguíneo cerebral que sobresale como un balón y se llena de sangre. ujú. En la foto se puede mostrar más o menos cómo se hace, cómo se inflama, literal. Sí. El aneurisma saliente puede poner presión sobre un nervio o tejido cerebral circundante. Ujú, También pueden perder o romperse, derramando sangre en el tejido circundante. ujú. Los aneurismas cerebrales pueden producirse en cualquier lugar del cerebro, pero la mayoría está ubicada junto al bucle de las arterias que pasan entre la parte inferior del cerebro y la base del cráneo. Sí, o sea, a nivel de del polígono de Willis, o ramas de la cerebral anterior, las comunicantes. La rama comunicante posterior que se une con las cerebrales posteriores, y cierran el polígono de Willis, presiona al motor ocular común y entonces empieza a perderse el campo visual. Perdón, que empieza a perderse los movimientos del ojo, ¿verdad? Que son el recto interno, el recto inferior, el recto superior y el oblicuo menor. Y se empiezan a ver diplopía. Sígale. Bueno, las causas de esto van a ser, pues pueden ser congénitos. Estos van a ser debido a una anormalidad innata de la pared arterial o de una pared arterial más bien. Los aneurismas cerebrales son más comunes en las personas con ciertas enfermedades genéticas como trastornos del tejido conjuntivo y enfermedad del riñón poliquístico y ciertos trastornos circulatorios como malformaciones arteriovenosas. Estos serían los congénitos. También pueden ser por trauma o lesión craneana, hipertensión, tumores, aterosclerosis, tabaquismo o drogas. En drogas se mencionaba que era más común en la droga que es la cocaína. Sí, porque son vasoconstrictores, ¿verdad? Ujú. Son vasoconstrictores, ¿verdad? Y aumentan, pues, pues la contracción del vaso y aumentan la presión arterial y pues más se debilitan las paredes, ¿verdad? Recordando que el- 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 los vasos tienen el endotelio. En el endotelio es el que regula, en realidad, casi el gasto cardíaco, y en donde esas células endoteliales participan en los factores de coagulación y descoagulación. Y la capa media, pues es circular, lisa, y la capa externa es longitudinal. Y la capa externa es fibroelástica.
por eso, como dijo usted, los trastornos hereditarios del tejido conjuntivo, pues afectan a la capa más externa de los vasos sanguíneos, la fibroelástica, la adventicia, que le llaman. Sí, Sí. Bueno, estos son consecuencia de una infección en la pared arterial, se llaman bueno, hay unos que se llaman aneurismas micóticos, que estos van a ser consecuencia de una infección en la pared arterial. Los aneurismas también relacionados con el cáncer a menudo se asocian con tumores primarios o metastásicos de la cabeza y el cuello. Y el abuso de drogas, particularmente el consumo de la cocaína, puede inflamar los vasos sanguíneos y llevar al desarrollo de aneurismas cerebrales. En su clasificación son 3, si mal no recuerdo. Son 3. en su clasificación, en base a su fórmula, ¿verdad? Ajá. Saculares y qué más, síganle. En el aneurisma sacular es un saco de sangre redondeado parecido a una bolsita que está unido por el cuello o pedúnculo o a una arteria o rama de un vaso sanguíneo, que es el primerito que se ve ahí en la foto, como una bolita así muy redondeada, muy Y con un formada. pedículo es sinónimo de pie, o sea, con un, ahí es donde se inicia, es un pie, ¿verdad? Como decir, lo que es el cuello uterino está chiquito y luego se hace grande el útero, como dice la anatomía de Testis, es como una calabacita, ¿verdad? Ujú. Así aquí el pedículo es la parte más angosta y se va haciendo redondita o en forma de calabacita, ¿verdad? Sígale. Doctor, donde yo leí es que decían que eran como, bueno, no sé si se repita, que es el aneurisma de Valla, que sea el mismo al sacular, Pues sí, o porque no sé si por la terminología, vaya, pues es como un frijol, también. Ajá. ¿cómo llaman las otros frijol? Vallas y luego, ay Dios, ¿cómo se Sí, llama? como también una bolita. Como un haba, como las Ajá. habas, sí. Tienen la forma como un frijolito, ¿verdad? Porque estuve investigando y me salían de que nada más eran secular, fusiforme y, y lateral. ¿Cómo? Hay unos que los de fusiforme es en forma de uso. Acuérdese del uso acromático que se hacen cuando la repartición de genes de una célula que va a dar dos, ¿verdad? Ujú. Así se acuerdan. Los centrómeros, los centriolos y luego los genes se van alargando y se van a ir compartiendo información genética. Ese es como un uso. Yo cómo lo escribo en los apuntes. Sí, ay Dios, ya se me olvidó ahorita la palabra. Entonces, saculares en uso y hay otros que dicen como uvas, ¿verdad? Racimos, algo Ujú. así, ¿verdad? Una descripción. Sí, es el Valla, El el baile. que dice que está colgando como parece pues como una enredadera, como dicen las uvas. Sí. Bueno, esta forma común de aneurisma cerebral se encuentra típicamente en las arterias de la base del cerebro. Las aneurismas saculares aparecen más frecuente en adultos Ujú. y un aneurisma lateral aparece como un bulto sobre una pared del vaso sanguíneo, mientras que un aneurisma fusiforme está formado por el ensanchamiento de todas las paredes del vaso. Ujú. Sí, se hace un extremo, abarca mucho y se va haciendo así como un uso acromático, ¿se acuerdan? Cuando está en la compartición de genes, los dos centrómeros se sitúan y van a compartir material genético, ¿verdad? Y se hace como dos conitos que sus extremos son delgaditos, ¿verdad? Ese es como un uso. Bueno, en la siguiente diapositiva puse 2 tipos de clasificaciones. Ujú. Según su causa, topografía y tamaño. Ujú. Bueno, según su morfología, bueno, es el sacular, fusiformes y disecantes. Que supongo que el disecante debe ser como el lateral, ¿no? Es que Sí, venían varios nombres, pero creo que les llaman de diferente manera.
Sí, disecantes que se van abriendo entre las capas musculares, se van alargando, o sea, debemos de suponerlo así. Disecar se van separando, ¿verdad? Se van debilitando y se van, este, por decir, tenemos las fibras circulares, ¿verdad? Imaginémonos que casi en los extremos de las fibras musculares circulares, por decir, todo el círculo es 50 de un lado y 50 del otro. Imagínense que a nivel de uno de esos 50, ¿verdad? De ese el diámetro, la mitad de 50 es 25, entonces se va desgarrando en un extremo, ¿verdad? De esas fibras circulares y el corte va por la mitad de las fibras circulares de la fibra circular. Se va disecando, pues como cuando uno hace una disección, saca una pieza anatómica, la va separando, los otros tejidos la va separando hasta que la saca enterita. Y esta se va separando entre el 50%, del 50% se va separando a la mitad. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. Ajá. Entonces se va abriendo. Y esto pasa, y son dolorosos. Acá en el cráneo, en el encéfalo, nos dan dolores de cabeza, ¿verdad? Nos dan dolores de cabeza. Y acá en el abdomen, pues hay dolores, hay dolores, desgarrantes porque duelen, ¿verdad? Pues claro, pues hay sensibilidad en los vasos, ¿verdad? Sí. Y tienen la característica que son pulsantes, algunos, ¿verdad? Son pulsantes y en el encéfalo nos causan dolores de cabeza. O comprimen un nervio y empieza a batallar el impulso nervioso, la función del nervio. Síganle. Bueno, los oculares van a ser los más pequeños, que estos van a ser menores a 5 milímetros, y su localización va a ser en la circulación anterior. Los medianos, que van a ser los fusiformes, son de 6 a 11 milímetros, que estos también van a estar en la misma circulación anterior. Y los grandes son los disecantes, que van a ser de 12 a 24 milímetros en la circulación posterior, y los gigantes arriba de 25 milímetros en la circulación posterior también. ¿Son 2 Y pues centímetros y medio? 25 milímetros, son 2 centímetros y medio, 25 milímetros. Sí. Es algo terrible, Arriba. se imagina, causan compresión, causan alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, causan dolores de cabeza, porque de alguna manera, ¿cómo diré? Se distiende el área y pues el impulso nervioso o la que está faltando, o la sensibilidad misma que hay en los vasos. Recordemos que el sistema nervioso simpático en aquellas figuras de los hilitos blancos le producen la vasoconstricción adecuada para que el flujo arterial sea constante, no se caiga que se pierda el tono o la presión del vaso, ¿verdad? ¿Les digo? Sí, ándele. Bueno, también está la clasificación de Hunt y Hess, que es la que está aquí, no sé si se ve. Sí. Es de grado 1 hasta el grado 5. El grado 1, pues obviamente son pues de menor a mayor. Este es asintomático o mínima cefalea, ligera rigidez de nuca. En el grado 2 va a haber cefalea moderada o aguda sin defecto neurológico focal, excepto parálisis de un nervio craneal. Sí, En el grado 3, que lo esté ¿cómo? presionando, que lo esté presionando. Ajá. Como el motor ocular común y otros, puede llegar hasta el tercer par craneal, puede llegar hasta el motor ocular externo en otras partes si el aneurisma está cerca del vaso. Síganle. En el 3 va a ser la somnolencia, confusión o defecto neurológico focal leve.
Y en el 4 va a ser estupor, hemiparesia moderada o grave, posible rigidez de descerebración o trastornos vegetativos. Y en el 5 va a ser el coma, rigidez de descerebración y Son, aspecto moribundo. sí, son los que estarían acá en el tronco basilar, en las ramas de las vertebrales, ¿verdad? Sí. Por eso, Bueno, tomar en cuenta cómo se forma la arteria cerebral posterior por las dos vertebrales, que se unen, las arterias vertebrales, cada una da el espinal posterior, pero las dos se unen en la espinal anterior y va hasta las partes inferiores de las vértebras cervicales, en tanto que a nivel del borde inferior de la protuberancia y el superior del bulbo, o sea, en el surco bulbo protuberancial, ahí se unen las dos vertebrales y forman el tronco basilar. Y las vertebrales dan que en inglés le llaman la pica, la arteria cerebelosa posterior-inferior, y el tronco basilar ya da la cerebral anterior-inferior, la media y la superior, y termina con la cerebral posterior, que cierra el polígono de Willis al tomarse la comunicante posterior, rama terminal de la cerebral media. ¿Verdad? Sigan. bueno, van a haber ciertas complicaciones que pues pueden ser como, bueno, algunas de los aneurismas intracraneales se les van a considerar como lesiones adquiridas. Estos van a ocurrir con una incidencia del 3 al 5% en la población general. Y la hemorragia subarachnoidea por ruptura de aneurismas representa entre el 85 y 98% de todas las hemorragias subarachnoideas espontáneas, y esta a su vez representa un 15% de todos los eventos vasculares cerebrales, por lo que representa un problema de salud pública. Es el que más se va a presentar. También va a haber una complicación retardada, pero sería una hemorragia subarachnoidea en la hidrocefalia, donde la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cráneo dilata las vías del líquido llamados ventrículos, que se pueden hincharse y comprimir el tejido cerebral. Otra complicación retardada luego de la ruptura es el vasoespasmo, donde otros vasos sanguíneos cerebrales se contraen y limitan el flujo sanguíneo a áreas vitales del cerebro. Este flujo sanguíneo reducido puede causar un accidente cerebrovascular o daño tisular. En su sintomatología va a ser dolor por encima y detrás de los ojos, entumecimiento, debilidad o parálisis de un lado de la cara, pupilas dilatadas y cambios en la visión. Cuando el aneurisma sangra, ¿cómo? Sí, lo que dice, pupilas dilatadas, porque nos está avisando, ¿verdad?, que la hemorragia está cerca del mesencéfalo, ¿verdad? Y en donde ya el núcleo de Ellingworth-Westphal ya no mantiene la pupila casi cerrada, ¿verdad? Y entonces hay predominio de simpático, pues ya no hay parasimpático, pues está dilatado, ¿verdad? Y el dolor retrocular, pues son ramas también de la arteria cerebral anterior, ¿verdad? En donde es la primera rama que da la cerebral media, ¿verdad? Sigan. Cuando el aneurisma sangra, el individuo puede tener una cefalea súbita intensa, va a tener visión doble también, náuseas, vómito, rigidez en la nuca o pérdida del conocimiento. Sí, Cuando náusea por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Y a nivel del cuarto ventrículo, en el área postrema, pues ahí está
ahí se comprime, aumenta la presión y empezamos a tener náusea. Y se puede venir también, pues, vértigo, ¿verdad? Porque Sí, brinca el impulso nervioso del centro de la náusea, que es un reflejo, es un área del parasimpático, y brinca el impulso nervioso a los núcleos vestibulares, sobre todo el inferior, y entonces se estimula los núcleos vestibulares, que es uno superior, uno inferior, uno interno y otro externo, y nos podemos marear. Sigue. sí. Bueno, también van a haber cefaleas de advertencia. A estas se les va a llamar centinelas. Ujú. Pueden deberse a un aneurisma que pierde desde días a semanas antes de romperse. Solo una minoría de los pacientes tiene una cefalea de centinela antes de la ruptura del aneurisma. O sea que nos O sea, va muy avisando. Al hacer un esfuerzo, pues estamos bien y entonces pues nos da dolor de cabeza. Ujú. Que yo siempre les pongo un ejemplo que lo dice el libro, ¿verdad? O uno de neurología o el manual, no recuerdo. Con el simple hecho de yo de apretar mi puño derecho, por decir, aumenta la presión arterial, el flujo sanguíneo, porque si lo estoy apretando, pues a nivel del área motora donde tengo las manos y los dedos, las manos. Así de simple. Por Ujú. eso nos avisa, ¿verdad? Por eso aquí mis hijas no quieren que corte zacate, porque pues a lo mejor quedo en una cortada de zacate, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por mi edad, pero Sí. las cosas que yo no lo puedo predecir, pero que me podrían a mí avisar, gran parte de mi abuelo murió en una hemorragia cerebral, ya grande, 70 y tantos. Una tía de 90 y tantos murió de una hemorragia cerebral. Ya, y yo traigo alguna, pero ellos tenían alta presión y yo ahorita no tengo alta presión y yo nunca tengo casi dolores de cabeza. Nomás cuando tomo y como no tomo mucho, pues no tengo mucha deshidrogenasa alcohólica por el hígado y otros tejidos, pues me dura la toxicidad. Y sí, y sí, a veces por el esfuerzo y todo me tomé una cerveza y pues así me dolió el dolor de cabeza por la toxicidad, porque no lo puedo eliminar, no estoy acostumbrado a tomar. Pero pues las mitocondrias son los que nos detoxifican y en el proceso metabólico, ¿verdad? Entonces, las mitocondrias se sintetizan a demanda. Es por eso va uno al gimnasio. Bueno, yo nunca voy al gimnasio. Bastante he trabajado parado y caminando toda mi vida y nunca he tenido muchos problemas con mi peso. Pero cuando uno no juega un deporte o uno hace un ejercicio, pues amanece todo adolorido a las cuantas horas, 6, 7 horas. ¿Por qué? Porque el metabolismo anaerobio de la glucosa llegó hasta ácido láctico, hacia ácido pirúvico. Se saturaron las pocas mitocondrias porque no estaba acostumbrado a hacer ese ejercicio. Se saturaron de ácido pirúvico y ese ácido pirúvico por una deshidrogenasa se convierte en ácido láctico. Es el ciclo de la desintegración de la glucosa o glucolítica en el citoplasma, que es una degradación de la glucosa hasta ácido pirúvico en medio anaerobio. ¿Por qué? Porque está en el citoplasma. El metabolismo anaerobio está en el ciclo de Krebs, CO2 y agua, de oxígeno molecular. Entonces, el que va a un gimnasio y se pasa de ejercicio al día siguiente, pues amanece o a las horas muy adolorido por la concentración de ácido láctico. Pero después va agarrando el entrenamiento y ya casi ya no siente la acumulación de ácido láctico, porque las mitocondrias se sintetizan a demanda. Son los organelos que tienen su propio DNA, como ciertas bacterias que en su membrana tienen DNA, porque casi lo tienen desparramados todos en todas las células, como plásmidos, se llaman plásmidos. Las bacterias terribles como las pseudomonas son terribles.
Y vale más matarlas con antibióticos, con dosis adecuadas y por tiempo adecuado, porque si no, esos plásmidos las desactivan a los antibióticos, ya se ríen, chingue. Por eso hay mucho antibiótico con resistencia ya. ¿Por qué? Porque están maltratadas muchos medicamentos, muchas infecciones con antibióticos, ¿verdad? O la gente no se los toma y pues ya no funcionan. Ya cada día ves los antibióticos son más caros y dañan más a nuestro cuerpo, al hígado, al riñón, ¿verdad? Entonces llega un momento en que están bien caras. ¿Saben cuánto cuesta la tobramicina en cápsulas o las preparaban? Tratamiento para un mes, me informé hace como 2 años. ¿Saben cuánto cuestan? Ahí en farmacias especializadas. En Contraesquina del Santander, 50,000 pesos. Pues sí. Y lo vas a la CIMI, laboratorios con bajo control de calidad, pues más fácil. Por eso se ríen las pseudomonas, los estafilococos. Pues sí, multiresistentes, chinga. ¿Por qué? Por médicos calabacíticos que no saben dosificar. Todavía en el adulto no hay problema, ¿verdad? Pero en la criatura se debe dar miligramos por kilogramo de peso dosis. Y eso sí hay que hacer un problema aritmético. ¿Por qué? Porque debemos de dar la dosis exacta de acuerdo al peso. Y en las personas adultas, con un tratamiento largo, pues hay que ver cómo están las pruebas de funcionamiento hepático, cómo están las transaminasas, cómo están otras enzimas, se me olvida ahorita los nombres. Y a nivel de riñón, pues cómo está la creatinina, pues, a ver cómo está la función renal. ¿Pero quién hace eso? Pues, pocas veces. Por eso aquí las medicinas no se venden sin receta. Y allá, a lo bruto, chinga. Sí, ni estudiaron farmacia y se atreven a recetar. Y no solamente antibióticos, esteroides, que son los más. Dale el Alin, el dexametasona, betametasona. Los dan medicamentos que se eliminan en 20 y tantos días, pues sí, los hacen más diabéticos o se mueren de diabetes por el aumento del cortisol o se mueren por aumento del paso metabólico que se puede ir a la aldosterona o les empiezan a salir bigotes a las mujeres, ¿verdad? O alteraciones pues, según la vía metabólica que agarren a nivel de las cortezas suprarrenales. Una vez me invitaron al laboratorio de Schering-Plough a dar una conferencia para los dependientes de farmacias y les dijo una bola de verdad y se fueron para atrás los representantes. Pues sí, yo no voy a decir mentiras. Pero van a matar ustedes gente, chingue, pues no saben. Tómate una Lin de Poti, que el laboratorio chino, y no un Schering-Plough. Nosotros, ¿cómo se llama? Pues sí, y así se van a encontrar con médicos calabacíticos, chinga, que procesos inflamatorios, los que tienen ácido úrico. Es que yo voy con mi doctor y me da una Lin de pot cada 24 horas o cada tercer día y me quita el dolor de la gota del ácido úrico. Sí, güey, pero eres diabético, hipertenso, te vas a morir, güey. Vete que te mate tu médico. Y la gente se enoja. Estúpidos, chinga. Digo, como así están los malditos medios de comunicación quejándose del IMSS y de salubridad. Pues ¿en qué parte del mundo, chinga, hay la ventaja como México que lo cure el gobierno, aunque le quiten poco dinero de mi sueldo? Me lo quitan, no estoy jubilado, fondo para el servicio médico, lo otro lo paga la administración. O sea, aquí, mi hijo se puso malo, una ambulancia que le llevó al hospital unos cuantos kilómetros, $1,500, nomás la ambulancia. Ándale, güey, vente para acá. Si mi esposa, vamos para allá. Luego ya se cumpla una y que me voy, pues. Aquí es caro, lo encueran a uno. En un ratito, chinga. Sígale. Bueno, en su generalidad van a presentar de que náuseas, vómitos asociados con cefalea intensa, párpado caído, sensibilidad a la luz o cambios en el estado mental a nivel de conciencia, también convulsiones o pérdida de la conciencia. Y
Para su diagnóstico, este se va a hacer con angiografía intracerebral, Ujú. resonancia magnética o prueba de líquido cefalorraquídeo. Ujú. La angiografía se usa para diagnosticar el evento cerebrovascular y para determinar con exactitud la ubicación, el tamaño y la forma de un tumor cerebral, de aneurisma o vaso sanguíneo que ha sangrado. Y pues puede solicitarse un análisis de líquido cefalorraquídeo si se sospecha de una ruptura del aneurisma. Luego de la aplicación de un anestésico local, se extrae una pequeña cantidad de este líquido y del espacio subaracnoideo ubicado entre la médula espinal y las membranas que lo rodean, con una aguja quirúrgica, y se examina para detectar cualquier sangrado o hemorragia cerebral. Y con mucho cuidado, porque o sea, a lo mejor ya no se sacan la aguja y ya no se va a cerrar. Y Sí. se va a acabar el líquido cefalorraquídeo que está suspendiendo. Normalmente 150 mililitros suspenden todo el encéfalo, todo el neuroeje hasta la médula. Y si le sacan, pues tiene mucho de 150 mililitros. Ya no me acuerdo la presión, cuántos, ay Dios. Pero si le sacamos mucho, de repente se vacía y al vaciarse se hernian las amígdalas cerebelosas sobre las partes laterales del bulbo raquídeo y hay un paro cardiorrespiratorio. Ándale. Vuélvele a sacar el líquido cefalorraquídeo, calabaza, teniendo la resonancia. Es riesgosa. Si Sí. está una angiografía, pues ahí está Cabriales, ¿verdad? Tiene su riesgo. Mejor una resonancia, chinga. Y por la pura clínica se sabe dónde está. Casi siempre. Ándale. Muy Bueno, bien. en el tratamiento se va a hacer el ciplado microvascular, que este va a ser como, como un segurito en el aneurisma, Ujú. y la embolización endovascular. Embolización, sí, embolizan un vaso y lo tapan, pues por mientras. Sí. Y si está muy grande, ponen una malla, ¿verdad? Mm. Ponen una prótesis ahí, lo engloban. Imagínense la chamba de los neurocirujanos. Trepanar y ir casi alrededor de la hipófisis, alrededor de la silla turca. Pues ahí están los aneurismas, los de la cerebral anterior, de la media y de la posterior, generalmente. Los que están acá en las vertebrales o el tronco facial, uy, pues está de la fregada para entrar ahí. Bueno, lo último ya son solo avances médicos. No sé si quiera que los mencione Y no, porque quedan. ¿Cómo? dígalo, se te tomó usted el tiempo, el esfuerzo y el tiempo para hacer eso. ¿Y cómo lo voy a negar yo? Pues no, Bueno, estoy viendo todo el esfuerzo. Sígale. bueno, los científicos de NIMS están estudiando los efectos de un medicamento experimental en el tratamiento del vasospasmo, que se produce luego de la ruptura de un aneurisma cerebral. El medicamento desarrollado en NIMS suministra óxido nítrico a las arterias y ha demostrado revertir y prevenir espasmos en la arteria cerebral en los animales. Si se recuerdan, se los pregunté en fisio, una pregunta de examen. El óxido nítrico es una enzima, es un vasodilatador, pues relaja la musculatura lisa. Pues sí, primero fueron los neurólogos los que descubrieron, neurofisiólogos. Y luego por ahí andaba un urólogo. Ay, pues le voy a aplicar a mis pacientes. Y ahora le voy a poner Viagra, chinga, para levantarle, para abrir los vasos de las venas de los senos cavernosos y esponjosos, para que tenga erección. Eso es lo que hace el Viagra. Es un vasodilatador, es un relajante de la musculatura lisa. Y como cuando hay un sangrado, pues ¿qué hace? Las mismas paredes se contraen. Y es un reflejo autonómico, simpático, mimético, que el hipotálamo manda
neurotransmisores, en este caso adrenalina o noradrenalina. ¿Por qué? Porque falta un riego y el hipotálamo le vale, si se va a desangrar, simplemente se contrae para llegar al tejido que está o isquémico que está por morir. Y es una vasoconstricción sistémica. Y pues sí, pues me rompes menos las plaquetas se van a adorar a adosar a las paredes del vaso, menos los factores de coagulación van a actuar. Pues si están liberándose ahí las células endoteliales dañadas, pues todas las sustancias químicas se las lleva a la misma circulación. Pues se acabó. Pero ese óxido nítrico hace una relajación sistémica y le da oportunidad de tapar la fuga, por decirlo así. Sígale, Diana. Bueno, otros científicos esperan mejorar el diagnóstico y la predicción del vasoespasmo cerebral desarrollando anticuerpos para moléculas que se sabe que causan vasoespasmo. Estas moléculas pueden detectarse en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Luego ¿Sabes? también un estudio adicional. Hay sustancias que liberan estas fibras musculares o endoteliales, musculares, que producen vasoconstricción. Entonces se anulan, ¿verdad? Con estos anticuerpos, los inactivan. Los captan y les quitan su función. Pero que le anda doliendo la cabeza con cualquier cosa, cuidado, si es hipertenso, cuidado. Vale más que no corte el zacate porque no terminan de prender la máquina, ching. Por eso tienen miedo que yo me quede ahí. Pues sí, me quedo, pero bien morido. No quiero dar problemas. Como decía mi nieto. Estaba chiquito. Vas a quedar bien morido. Pues sí. Sígale. Bueno, otro estudio adicional comparará el tratamiento estándar de la hemorragia subaracnoidea con el tratamiento estándar más la angioplastía con balón transluminal inmediatamente después del sangrado intenso. Si meten un catéter y está cerrada la luz por una placa arteromatosa, pues son unos científicos muy fregones, ching. Que lo inflan, pum, rompen la placa, pero a la vez sueltan una sustancia para que se vaya a fibrinolizar. Me estoy suponiendo. No tuve la fortuna de hacer una especialidad. Meten el catéter, rompen, así le hacen en las arterias coronarias. Y lo fracturan, dice, pues lo rompen. Pero la fregonada está el que tiene la manita para echarle, inflar y luego activar ese catéter. Es el que sabe y sabe. Es una fregonada. Y eso tiene un poder tremendo, no solamente en su sentido, en su lóbulo parietal. Él no puede tener una fascia parietal. Él tiene un registro bien fregón en sus manos para apretar. Mandar la señal del lóbulo parietal al lóbulo frontal para dar un apretencito, pero tranquilo, papá, porque si no, le revientas todo. No fracturas solo el tapón, la placa, sino te echas todo el vaso. Y así sería una afasia. El que lo hace no está afásico, ahí a nivel de la sensibilidad propioceptiva de su mano. Por eso el lóbulo parietal tiene una fregonada. No solamente toda la sensibilidad que tenemos, sino sin ver, le ponen uno en la mano, no, pues es una pluma, es una llave. Y asómbrense, los invidentes, le da uno un billete y los quiere hacer tontos. No, hombre, este no es día 50, es día 20. O las monedas, no, hombre. No, pues ya por el tamaño es más fácil, pero cuando los billetes los hacen todos iguales, no, hombre, tienen desarrolladas esas áreas del lóbulo parietal. Me dice, no, me estás engañando, este billete no es, dame otro, órale, cállate. Y primero lo registra el lóbulo parietal, pero le da una información al lóbulo temporal en el movimiento de las manos y de los dedos ordenado. Pero todo está en el parietal, chinga, porque ni ve.
Él está fásico de la vía visual, pero ellos están bien súper especializados así. No solamente con el hemisferio dominante, sino con el otro de hemisferio dominante. Sígale. Bueno, pues como dijo usted, que va a ser, la angioplastia va a ser con balón transluminal, implica la inserción por medio de un catéter, de un balón desinflado a través de la arteria afectada y dentro del coágulo. El balón se infla para ensanchar la arteria y restablecer el flujo sanguíneo. Luego se retiran el balón desinflado y el catéter. Y a veces ponen un, como en el corazón, un anillito que le llaman. Fracturaron cuando estaban estenóticos. Esas son cosas, procedimientos. ¿Cómo se llama eso? Gabriales, los tratamientos hemodinámicos, ¿verdad? Hemodinamia. ¿Sí, verdad, Gabriales? Ay, doctor, creo que él no puede hablar, dice que sí, pero que no puede hablar, porque O sea, está no- poniendo la ECMO. Ajá. Y se le traba así Sí. No, dígale que está bien. Está bien. No, se me olvida eso. Ándele. Lo dije Bueno, para si no me equivocaba y yo sabía, pero vale más doctor, preguntar. ya son las 3, pero voy a generalizar el concepto de lo que sigue. También son avances médicos, pero realmente los científicos solo están investigando pues genéticamente eh, para que, o sea, para que prevenir esos eventos. Están haciendo investigaciones en la genética, en todo eso, para Ujú. tener antes el diagnóstico y no que pase pues así espontáneamente, sino para prevenirlo. Sí, y manejarlo con medicamento o decirle ya, la ingeniería genética está tremenda, tremenda, tremenda. Sí, también están haciendo eso con para sacar como radiografías que también detecten y sea menos invasivo. Ujú. No, pues muy bien, Diana. Andrés, mañana lo que tengan que hacer o les doy un repaso, o, o vemos lo que es el lóbulo parietal, las afasias, los apuntes. Sí recogieron los apuntes, sí se las mandó esta muchachita Grecia. Sí, sí me los mandó Grecia y ya se los mandé a mi grupo también. Bueno, si quieren mañana vemos eso y si quieren algo sobre la cápsula interna, cómo están, cómo suben y bajan la información. Una idea muy rápida, que todos tengan los apuntes de la cápsula interna. Ponemos un dibujo ahí en la página 402 y luego en la 420 los diferentes colores y las afectaciones que hay a nivel de la cápsula interna, pues ya se acabó toda la corteza. Por lo que toca sobre ¿De qué libro? Para ponerlo mañana. del libro de Lohart. Ah, ok. La página 402, 420, ¿verdad? 402, cómo se ve y la arteria que se rompe, la arteria de la hemorragia, rama de la cerebral media, que se va y sale por la cisura de Silvio. Y si no lo vemos ahí en la 405 también me pareció, mañana les digo. Para que se entienda mejor, y sobre todo a los que les guste mucho la neurología, y veo que a muchas y a muchos de ustedes les gustó la neurología, de ahí el entusiasmo y la participación, y así, cosas que les pueda agregar, por ejemplo, al que le duele mucho las cabezas, cuidado, ¿cómo anda tu presión? Pues sí, pero no ando bien, pero espérate, calabaza, a lo mejor te das un aneurisma, pues llévatela más tranquila, ¿verdad? O con tiempo, un neurocirujano, uy, son intervenciones delicadísimas, delicadísimas. Ándeles, hasta mañana, cuídense mucho. Hasta mañana, doctor. Ándeles, solamente que vaya yo a la escuela porque pues quiero aclarar todo esto, llevarlo de oficio, no sé. Yo como quiera les aviso con tiempo, ¿verdad? Y si no, mañana pues, revisamos lo que quieran, sobre todo
las funciones así muy rápidas, léanlas si tienen tiempo. Yo sé que están estudiando, pero yo les voy a dar un repaso para el examen. Les tiene que ir bien. Son 3 patologías, mucho de los apuntes míos de la miastemia, mucho. Y afasia, pues les tuve que poner algo, porque trastornos de la médula son muy poquitos los que les puse. Y hay muchas patologías, ustedes las hicieron, las demás exposiciones, no, ustedes más que el otro grupo, ¿verdad? Pero no más de 3 temas va a ser, ¿verdad? Ándeles, hasta mañana, que les vaya muy bien, descansen. Hasta mañana, doctor. Que tenga buena tarde. Igualmente ustedes, adiós. Ya es tarde, entonces se pueden salir. No se preocupen.